Quisiera aclarar que el trasfondo, como dijo el colega, de este golpe contra Pedro Castillo es financiero, es económico. Son las concesiones de Fujimori que vencen este año, el año que viene y hasta creo que el 2025. Es decir, que vencerían durante el mandato de Castillo y Castillo no las iba a renovar, por supuesto. Tengamos en cuenta que estamos peleando, no por derecha, izquierda, no sé, esos términos que vienen de Europa me confunden a veces. Estamos peleando por soberanía. Y lo que se está afectando en Perú es la soberanía, cuyo único titular en toda república es el pueblo. Yendo al caso de Pedro Castillo, está muy claro. Lo defendemos porque a Castillo hay que defenderlo. Y se acabó. Nosotros tenemos la convicción. En cuanto al delito que se le imputa, no es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. Sabía que no disponía ni del último policía ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado, porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió al Poder Legislativo. Iba a salir destituido, como se dice comúnmente, con el rabo entre las piernas, dejando una pobre impresión en su propio electorado. Entonces lo que hizo fue una proclama. Bueno, hay que disolver este Congreso, hay que llamar a una constituyente, hay que hacer una nueva constitución, pero sabiendo que eso era un programa que le dejaba al pueblo, que le dejaba a su electorado. Nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que Pedro Castillo decía en ese discurso. Y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia, sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso. Y él lo sabía. Nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad. Jamás. No se puede comparar con el caso de Fujimori. Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de Estado. Castillo sabía que no lo iba a apoyar de ninguna manera, nadie. Lo que está sucediendo es una prisión, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo. Fue destituido sin darle el derecho a ser oído, independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político. Ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés. Que regulan el juicio político en Perú. Lo cierto es que en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa de ser oído, de ser escuchado. Gracias. ¿Cuál es la salida express, Guido, para esa clase de colisión constitucional del sistema presidencialista y parlamentarista de Perú? Bueno, Zaffaroni siempre remarca que la constitución apócrifa y neoliberal además hace impracticable el gobierno político en Perú y genera inestabilidad más allá de quién esté gobernando. La salida es una nueva constitución, que es lo mismo que dice Castillo, y es lo mismo que dice la ciudadanía. Quieren una nueva constitución que termine con esta constitución apócrifa y neoliberal. Es decir, una asamblea constituyente, me parece, que defina al pueblo qué régimen quiere tener, si quiere un sistema presidencialista o parlamentario, si quiere una justicia independiente o quieren esto que tienen ahora. En Francia hubo protestas, no murió nadie. En Perú hubo protestas más pacíficas que en Francia, 70 personas asesinadas. Entonces la conclusión es que la vida en Perú vale menos que en Francia, punto uno, y además que la vida en Perú también se divide dependiendo de qué parte de Perú seas.
Si vos sos de la sierra, un cholo, un indio, tu vida vale menos. Pero si hubieran muerto 70 personas en Miraflores, este gobierno hubiera volado por el aire. Con lo cual es un claro ejemplo de racismo. Por eso es tan importante que López Obrador y Petro remarquen esto. Hay 70 personas asesinadas en Perú por salir a manifestarse. Con balas de goma a menos de 1 metro de distancia, cuando tienen que ser 70 metros de distancia los perdigones, a pibes de espaldas que se estaban refugiando atrás de un árbol. Es decir, son crímenes gravísimos lo que está sucediendo en Perú. A mí me resulta desopilante que algunos gobiernos, entre una larga lista de comillas progresistas, elijan mirar, no sé, están todos escondidos abajo de la mesa, no sé, pero tarde o temprano esto se termina imponiendo, digamos. Siempre, en todas las causas de derechos humanos, siempre hay alguien que va primero y hay alguien que va perdiendo el miedo en el camino y se anima después. Pero los presidentes tienen una responsabilidad mayúscula y los presidentes progresistas mucho mayor. Con lo cual un progresismo que mira para otro lado, privilegiando negocios por sobre los derechos humanos en Perú, me parece que está cometiendo un error grave. Pero yo diría que una asamblea constituyente, que es lo mismo que está pidiendo el pueblo peruano, ¿no? Sí, y pues vamos a tocar un tema que es urgente y que es de actualidad y que requiere además pues de la solidaridad internacional y de la movilización internacional. Es el caso, venimos justamente a tocar el caso de la prisión de Pedro Castillo. Bueno, ya estamos listos, vamos a empezar si les parece. Si les parece, empiezo yo. Yo voy a hacer una entrada general sobre lo que es la situación de Perú y quiero decirles a los compañeros mexicanos que México y Perú son naciones hermanas en muchísimos sentidos. De hecho, somos dos de los pueblos de la tierra que más se parecen. Es decir, si nosotros, a mí me ha pasado cuando voy a Perú, de repente me encuentro en un lugar y digo, oye, pero esto podría ser, me encuentro como en un lugar de México que yo no conocía, ¿no? Y la verdad es que las razones para tener esta cercanía son muchas. Obviamente nos une la historia, tenemos un pasado, un pasado prehispánico importante, fuerte, una presencia muy importante de pueblos originarios y tenemos una historia que por momentos se acerca mucho y en otros momentos diverge mucho de la nuestra. Los primeros años de la historia del Perú, de la independencia de Perú como país independiente después de la independencia de Bolívar, fueron años tan turbulentos como los años que tuvimos aquí en México. Pero yo me atrevo a decir que los primeros años de la independencia de Perú fueron incluso más turbulentos que los mexicanos, porque entre 1821 y 1845, fíjate nada más, apenas poco más de 2 décadas, hubo 53 gobiernos y 6 constituciones. Así de turbulento fue el nacimiento de Perú. Ojo, en México no cantamos mal las rancheras, tuvimos alternancia constante y todo eso, pero 53 gobiernos y 6 constituciones es realmente mucho, ¿no? Y eso además explica mucho de lo que está ocurriendo hoy en día, porque este desbarajuste, digamos, constitucional, pues se ha repetido en momentos específicos de la historia peruana. Hay que decir que entre los siglos XX, XIX y XX, toda América Latina pasó de ser una colonia de la corona española a ser un proveedor de materias primas para los Estados Unidos, un patio trasero, es decir, colonia de Estados Unidos. Esa historia todos la conocemos. Y todos sabemos que Estados Unidos, para mantener el control de su patio, de lo que ellos llaman su patio trasero de América Latina, impulsó una cantidad enorme de golpes militares a lo largo del siglo XX. Yo estaba haciendo la relación de cuántos golpes militares hemos tenido en América Latina y la relación es muy impresionante. En Argentina son 5, en Bolivia 12, en Brasil 2, en Chile 5, en Colombia 3, en Costa Rica 2, en Cuba 5, en República Dominicana 7, en El Salvador 2, en Guatemala 9, en Haití 7,
En Honduras 4, en México 1, el golpe de Huerta contra Madero, en Nicaragua 1, en Panamá 3, en Paraguay 6, en Uruguay 3, en Venezuela 6. El total son 89 golpes de Estado que hemos tenido en América Latina. Y prácticamente todos, salvo dos excepciones, prácticamente todos están impulsados de alguna manera por Estados Unidos, a algún nivel por Estados Unidos. Y bien sabemos que el golpe contra Madero, que se dio en tiempos, que se dio en 1913, en febrero de 1913, fue organizado, su fase final se organizó en la embajada norteamericana y se conoce como el golpe de la embajada, el plan de la embajada. Ese es el plan que derroca a Madero. Ahora, es chistoso porque durante la Guerra Fría hubo golpes de Estado en Bolivia entre 1964 y 1982, en Argentina entre los años 1976 y 1983, en Uruguay entre 1973 y 1984, en Chile entre 1973 y 1990, en Paraguay desde 1954 prácticamente hasta 1989 impusieron una dictadura. En República Dominicana desde 1930 hasta 1961 impusieron dictaduras. En Ecuador desde el 72 al 79 y entre 1953 y 1957, y en Perú, fíjense bien, desde 1968 a 1980. Y hay que decir que en el siglo XX Perú vivió momentos muy inestables. Perú tiene una historia de inestabilidad a lo largo del siglo XX. Está, por supuesto, el golpe de Sánchez Cerro contra Leguía en 1933, el golpe de Odría en 1948, la dictadura de Velasco Alvarado en 1968, el golpe de Morales Bermúdez en 1975, y una cosa rarísima que es el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Y fíjense, aquí ocurre una cosa muy chistosa porque Estados Unidos siempre se vendió como el país de la democracia. Y Estados Unidos, que es el país de la es el que ha promovido el que promovió el grueso de estos golpes militares. Y es un hecho que pues estos golpes militares ya están muy desacreditados hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos decidió cambiar, impulsar un proyecto, es decir, todos sabemos cómo lo hemos hablado una y otra vez en este instituto, hay ciclos revolucionarios, hay ciclos contrarrevolucionarios, y Estados Unidos está detrás de todos los ciclos contrarrevolucionarios de los últimos 100 años en América Latina, y Estados Unidos, que ha impulsado toda la cantidad de dictaduras y proyectos antidemocráticos, a partir de la década de 1980, impulsa un proyecto muy peculiar que es el neoliberalismo. Y para impulsar ese proyecto, supuestamente la vía política para ese proyecto, es lo que llamaron en la academia norteamericana las democracias de libre comercio. Entonces eran democracias que supuestamente promovían el libre comercio, y el razonamiento que está detrás de eso es increíble. Decían, es que si hay libertad en el comercio, hay libertad democrática y eso es automático. Pues eso no es así. De hecho, los grandes teóricos del neoliberalismo, Milton Friedman, Friedrich Hayek, dicen explícitamente que la economía es un asunto tan delicado que no se le puede dejar en manos del vulgo, del pueblo, y sobre todo no se puede dejar en manos de las lógicas populistas o populares, en fin, ¿no? Es decir, esto está muy claro. Entonces, pero lo que sí es un hecho es que el neoliberalismo prometió democracia y no trajo democracia. Esto lo sabemos perfectamente aquí en México. El neoliberalismo se impone mediante fraudes electorales y en México se perpetúa mediante fraudes electorales sistemáticos. Pero lo que también es cierto es que Estados Unidos sí cambió, digamos, las estrategias golpistas. Dejaron en parte de dar golpes militares y empezaron a impulsar un nuevo tipo de golpe de Estado, de golpes de mano. El teórico que está detrás de este proyecto es un teórico israelita de la guerra que escribió un libro sobre lo que llama, con una tesis muy interesante. Es una tesis que plantea que en un mundo unipolar
y en un mundo en el que va a haber grandes desigualdades, ya las guerras convencionales no tienen sentido y que lo que va a funcionar son una suerte de guerras híbridas, él los llama guerras sin fusiles. Ojo, que no necesariamente son menos sangrientas, pero este señor dice que son guerras, este señor se llama Martin van Creveld, y dice, las guerras que van a venir son guerras que se van a manejar, sobre todo a través de mecanismos mediáticos y de operaciones psicológicas. Y él te plantea un esquema que es muy interesante, en el cual te dice, bueno, lo que hay que hacer es provocar situaciones de desestabilización, y hay operadores psicológicos y operadores mediáticos que se meten en estas guerras y que terminan controlando a la población, Si ustedes se fijan, este tipo de guerras remite a una forma de control sobre la población que es muy eficaz, que es el control ideológico. Y es un control además muy afinado, porque implica, entre otras cosas, que se puede hacer a través de los aparatos mediáticos. Si tú revisas lo que tenemos en nuestros días, es eso precisamente. Son grandes aparatos mediáticos que controlan la agenda en prácticamente todos los países del planeta. Entonces, fíjense, en México, ¿quién dicta la agenda? La dicta, básicamente, la dictaba hasta hace unos años, hoy la dicta La Mañanera, por suerte, pero la dictaba antes Televisa y TV Azteca y todos los aparatos mediáticos que estaban. ¿Quién la dictaba en Brasil? O Globo, con sus múltiples revistas, con sus cadenas de televisión, con su periódico, con sus cadenas de radio, etcétera. ¿Quién dictaba la agenda en Argentina? El Clarín. ¿Quién la dicta en Chile? Mercurio. ¿Quién la dicta en Colombia? La Casa del Tiempo. ¿Quién la dicta en Venezuela? Pues la dictaba el Grupo Cisneros. Y fíjense bien, esta estrategia que está siguiendo Estados Unidos es una estrategia muy interesante, porque lo que es una estrategia que reposa, además, que es flexible, ¿sí? Porque que reposa en el aparato de prensa, pero que hace alianzas con otros aparatos de poder. Entonces, por ejemplo, si tienen la mayoría en el legislativo, utilizan el golpe mediático y el golpe legislativo. Pero como lo que casi siempre queda en manos de los viejos regímenes cuando hay un proceso de cambio, cuando llega un gobierno progresista, son toda una serie de aparatos de Estado que toma tiempo removerlos. Y uno de esos aparatos de Estado es, sin lugar a dudas, el aparato judicial. Entonces, estos señores lo que han afinado para contener a los gobiernos progresistas de América Latina es esta estrategia mediática muy ligada a lo que ellos llaman la guerra judicial o lawfare. De hecho, quien hace las primeras tesis sobre el lawfare es un general del Pentágono norteamericano. Es así de claro. Entonces, nosotros hemos visto en estas últimas décadas cómo hubo una primera oleada progresista en América Latina muy importante, y todos estos gobiernos progresistas sufrieron casos de asedio mediático, de guerra mediática y de lawfare. Se vivió claramente en Venezuela, con Hugo Chávez y después con Maduro. Y ahí también hubo un intento de golpe legislativo. En Brasil hubo una mezcla de todo esto, hubo un golpe mediático, legislativo y judicial, y eso es lo que acaba sacando a la calle a Dilma Rousseff, la acaba defenestrando y acaba metiendo a la cárcel, sí, a Lula, lo cual es un caso increíble, ¿no? Porque no sé si ustedes revisaron el caso, pero la acusación era de que Lula estaba haciendo un operativo de Estado muy impresionante, porque la prueba de que Lula estaba cometiendo fraudes, que no había pruebas. Hazme el chingado favor. Es decir, y lo mismo hicieron con Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner la acusan
de robarse el equivalente de un Producto Interno Bruto de Argentina y le descarrilan la reelección hace tiempo y ha sufrido un proceso verdaderamente bestial en Argentina, totalmente injusto, ¿sí? Que está sustentado justamente en esta mezcla de un aparato mediático y un aparato judicial. Y quiero decirles lo siguiente, esta estrategia de lawfare es una estrategia en la cual se necesita indudablemente del vínculo del aparato mediático. Aquí en México vivimos un caso de lawfare. El caso de guerra judicial más reciente a gran escala que tuvimos en México fue lo que le quisieron hacer a López Obrador con el desafuero en 2005 para sacarlo de la campaña presidencial. Eso es un caso de lawfare cantado. Es decir, los jueces arman un expediente y a partir de ese expediente piden que lo saquen y quieren, es decir, justifican todo su actuar, sobre todo a partir del caso de los medios. Entonces, yo lo que les quiero decir es que haciendo el recuento han sido objeto de golpe de Estado o de golpes híbridos o de lawfare. Hugo Chávez en Venezuela, Lagos en Paraguay, Dilma Rousseff y Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Andrés Manuel en México en el 2006 y el caso más dramático actualmente es, sin lugar a dudas, el de Pedro Castillo en Perú. En la red, ok. Entonces, sí, continúa. Okay. Lo que les quiero decir es que el caso de Pedro Castillo, voy a resumir para darle paso a los demás ponentes, es que Pedro Castillo gana la elección y llega a la presidencia del Perú el 28 de julio del 2021. Y hay que decirlo muy claramente, el caso de Pedro Castillo es increíble. Es un candidato de origen popular. Es un personaje de los pueblos originarios, es un maestro, viene del campesinado. Y quiero decirles, Perú es un país en el cual las lógicas coloniales siguen teniendo un peso importante y en el cual el racismo sigue pesando muchísimo, el racismo y el clasismo. Entonces, desde el primer momento en el que Pedro Castillo toma el poder, los medios le hacen una guerra mediática brutal. Lo insultan todo el tiempo, lo tratan de cholo, lo maltratan una y otra vez. Y hay 3 intentos de sacarlo de la presidencia. Hay 3 intentos de destituirlo. En el tercer intento, el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo anuncia su deseo, su voluntad de disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y lo que ocurre inmediatamente es que la Cámara lo destituye a él y van y lo meten a la cárcel. Es decir, el caso es increíble por varias razones, ¿no? Porque si ustedes revisan la historia reciente de América Latina, van a ver que Pedro Castillo no es el único que se plantea disolver el Congreso. Lo acaba de hacer Guillermo Lasso en Ecuador. Y es una cosa increíble, ahí no pasó nada. Es decir, por lo visto hay disoluciones buenas del Congreso y disoluciones malas del Congreso. Y por razones que no me explico yo, pero que ahorita nos van a explicar nuestros invitados Zaffaroni y Guido Croxatto, es decir, Estados Unidos sabe bien cuáles son los buenos, los que sí son válidos y los que no son válidos. Yo quiero decir que Pedro Castillo hizo campaña electoral entre otras cosas, con un tema que es muy importante, que es que las concesiones a las mineras vencían a partir del 2023 hasta el 2026 o 2027, algo así. Y estamos hablando de concesiones importantísimas, de concesiones con mucha frecuencia hechas a 50 años, de concesiones, además, mineras, concesiones petroleras, concesiones de agroexportación, y a esto se agrega el hecho de que se ha descubierto litio en el Puno. Entonces, si ustedes revisan, lo que está en juego es un botín extraordinariamente rico. Eso es lo que a mí me explica el golpe de Estado contra Pedro Castillo.
Y lo que hemos visto además es un golpe sumamente desaseado. Toma el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, que después se pelea con su partido, empieza a hacer un lío, apoya el golpe la policía, apoya el golpe las Fuerzas Armadas, la gente se levanta a protestar y hasta la fecha hemos tenido cerca de 70 muertes violentas de manifestantes que han fallecido en muertes violentas, ¿sí? Y con unos casos de crueldad increíble. A un médico que estaba curando a un herido, lo matan por estar curando al herido. Es decir, hemos visto unos casos de violencia increíbles y lo que estamos viendo además es que los grupos de derechos humanos que normalmente brincan, que tenían, por ejemplo, acogotado a Evo Morales por una cosa, por un accidente, por un muerto que hubo en una universidad, por una herida de bala, sí, aquí se han hecho omisos, se han hecho ojo de hormiga. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el caso de Pedro Castillo es claramente un caso de lawfare, es un caso de guerra mediática, es un caso de lawfare, es digamos, es un golpe que le sirve a los grandes intereses multinacionales, ¿sí? Su prisión es claramente injusta y el presidente de México ha hecho bien en pedir la protección de Pedro Castillo. Ustedes saben perfectamente bien que el gobierno de México se trajo a la familia de Pedro Castillo a vivir a México. Aquí, si la familia de Pedro Castillo está viva, es por las acciones del gobierno de México. Y con esto México le hace honor una vez más a su tradición de asilo. Es decir, otra razón para estar orgullosos, ¿no? Y quiero decir además que el gobierno de México ha hecho, es decir, Andrés Manuel López Obrador se negó a darle a Dina Boluarte a pasarle la estafeta de esta organización latinoamericana, y que el gobierno, el Congreso de Perú, que dicho sea de paso, tiene una aprobación del 4%, ¿sí? Declara a Andrés Manuel López Obrador, que tiene una aprobación de entre el 71 y el 80, ciudadano non grato. Andrés Manuel dijo que esa declaración de ciudadano non grato era un timbre de honor para él, también lo es para nosotros, y lo que sí les quiero decir es que les hemos pedido a dos abogados de Pedro Castillo, que son Guido Croxatto, que está aquí presente, y a Eugenio Zaffaroni, que está en medios, está ahorita, que va a tener una intervención en línea, ¿sí? Y que nos expliquen el caso de Pedro Castillo, y le hemos pedido también a Ricardo Patiño, que es gente de confianza de Rafael Correa, que fue ministro de la Guerra, ministro de Relaciones Exteriores, es el hombre que organizó el asilo a Julian Assange en la Embajada de Bolivia en Londres, sí, que también nos diera su versión de cómo está la persecución jurídica y mediática contra Rafael Correa en Ecuador. Entonces, esto es todo de mi parte. Le pediríamos a Ricardo Patiño que intervenga, o si no está Ricardo Patiño, le vamos a pedir al maestro Zaffaroni que intervenga. Sí, le vamos a pedir al maestro Zaffaroni que nos dé su versión de lo que está ocurriendo en Perú. Adelante, adelante. Hola. Hola, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, lo que está sucediendo en Perú es, como dijo hace un momento el ilustre colega, es un caso más de lawfare, que como todos sabemos, bueno, tiene sus primeros protagonistas, primeros hechos lamentables, protagónicos, con Paraguay, con Honduras, el caso de Lula en Brasil, el caso de Evo en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Petro en Colombia también, y el de Cristina.
entre otros. Hay otras cosas. Hay otros hechos menores. En mi país podría mencionar algunos otros procesos absurdos de persecución política. Hoy, como todo se dice en inglés, esto se llama lawfare, pero en realidad es el viejo método de criminalización y persecución política mediante criminalización de opositores, en general en nuestra región, contra líderes populares. Lo que está sucediendo es una prisión, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo. Fue destituido sin darle el derecho a ser oído, independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político. Ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés. Que regulan el juicio político en Perú. Lo cierto es que en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa, de ser oído, de ser escuchado. En el derecho internacional y en la doctrina hay unanimidad en cuanto a que si bien el juicio político no necesariamente tiene que tener las mismas garantías que un proceso penal, por lo menos hay que garantizar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Esto fue lo que no se hizo en el caso de Pedro Castillo. Cuando la Corte Suprema del Perú ratifica, confirma la prisión preventiva de Pedro Castillo, en un párrafo confuso, en un párrafo que realmente amerita ser analizado, porque a veces la literatura tiene párrafos de esta naturaleza, ¿no? Un párrafo nebuloso, digamos, ¿no? Pero más o menos leyendo 3 o 4 veces el párrafo, lo que se termina diciendo es lo siguiente: se le afectó el derecho formal de defensa al no escucharlo, pero no se le afectó el derecho de fondo, el derecho real de defensa, porque no tenía argumentos, y porque tampoco sabíamos qué argumentos podía esgrimir. Esto es insólito en el derecho. Yo creo nunca he escuchado en derecho procesal un razonamiento de esta naturaleza. En cuanto al delito que se le imputa, no es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. Sabía que no disponía ni del último policía ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado, porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió al Poder Legislativo. Iba a salir destituido, como se dice comúnmente, con el rabo entre las piernas, dejando una pobre impresión en su propio electorado. Entonces lo que hizo fue una proclama. Bueno, hay que disolver este Congreso, hay que llamar a una constituyente, hay que hacer una nueva constitución, pero sabiendo que eso era un programa que le dejaba al pueblo, que le dejaba a su electorado. Nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que Pedro Castillo decía en ese discurso. Y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia, sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso. Y él lo sabía. Nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad. Jamás. No se puede comparar con el caso de Fujimori. Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de Estado. Castillo sabía que no lo iba a apoyar de ninguna manera, nadie. Y esto que es
es tan real que la Corte Suprema, al confirmar la prisión preventiva de Castillo, no pudo hacer otra cosa que reconocerlo. Y decir, bueno, sí, esta conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo pudiese haber sido muy peligrosa. Amigas, amigos, cualquier conducta, por inofensiva que fuera de contexto parezca, en otro contexto puede ser tremendamente peligrosa y tremendamente lesiva. Hacer gimnasia es muy sano, pero si yo me pongo a hacer gimnasia mientras mi tío rico infartado se está muriendo al lado sin atenderlo, y obviamente que estoy cometiendo un delito. Pero fuera de ese contexto, claro, bueno, la conducta es inofensiva. Yo nunca he visto que un tribunal esgrima argumentos de urgencia con semejante superficialidad. No le doy el derecho de defensa, no lo llamo a declarar porque total no sé de qué clase de defensa puede tener. Le imputo un delito de rebelión porque en otras circunstancias completamente diferentes de tiempo, modo y lugar podía haber sido una rebelión, pero en esta no, claro, no importa. Realmente esos son los argumentos por los cuales Pedro Castillo está preso. Está preso en condiciones que violan las condiciones mínimas de detención de cualquier persona con dignidad. No se le permite la comunicación con su familia, con sus hijos. Se le detuvo, se le privó de libertad encañonando a su hija menor, incluso con un arma de guerra. Ahora, la torpeza del régimen que encabeza formalmente, porque no sé si materialmente lo encabeza, la señora Boluarte, no solo no se privó de dar muerte a 70 personas, sino que ahora llama indagatoria a Evo Morales, con la imputación de que quiere hacer un reinado inca, no sé qué cosa rara, quiere separar unas provincias de Perú para hacer un reinado, no sé, un estado nuevo. No sé, un absurdo. Declara delito la protesta, si es que interrumpe caminos. El derecho de reunión está siempre garantizado. Y el derecho de reunión no es solo de almas, son cuerpos que ocupan lugar. Por otra parte, se ha cometido la invasión de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de Sudamérica. Entraron tanques, entraron militares, entraron policías. Se toqueteó a algunas alumnas para ver si no tenían armas, claro. Se puso en el suelo algunos alumnos. En fin, esta es la situación que tenemos planteada en la República del Perú. En este momento, rara cosa, dentro de la justicia peruana se ha abierto la instancia, no se ha resuelto, no confío mucho en lo que vaya a suceder, pero se ha abierto la instancia acerca de las irregularidades del proceso con que se hizo cesar las funciones de don Pedro Castillo. En el orden internacional se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha denunciado el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es posible que el creciente desprestigio de este régimen peruano incline la balanza de algunos que tengan la delicada función de juzgar. Esto es un capítulo más, como dije al comienzo, de una guerra híbrida que se plantea
en medio de una guerra colonialista. Quisiera aclarar que el trasfondo, como dijo el colega, de este golpe contra Pedro Castillo es financiero, es económico. Son las concesiones de Fujimori que vencen este año, el año que viene y hasta creo que el 2025. Es decir, que vencerían durante el mandato de Castillo y Castillo no las iba a renovar, por supuesto. Quisiera aclarar que el contexto general en que se produce esto es un histórico y ancestral contexto étnico que hay en Perú, del cual da cuenta su historia, viejos autores, no lo voy a relatar ahora, pero que es ampliamente conocido. Hay una cuestión racista en medio de esto, claramente. Hay una cuestión que al segundo trago sale, que es, este cholo no puede ser presidente. Todo esto, les decía, es en el contexto de una guerra híbrida, que es una guerra colonialista. No, por supuesto, del colonialismo originario. Ya no viene Cortés, no viene Pizarro, no. Ni tampoco del neocolonialismo, cuando esa Europa ya empoderada con el oro, la plata, las materias primas que nos robó la colonización, que nos costó unos 60 o 70 millones de muertos. Esa Europa ya empoderada se dedicó a practicar los mismos genocidios por el resto del planeta. Por África, por Asia, por Oceanía. Tampoco es esto. Este neocolonialismo, a mi juicio, terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional, con el final de nuestras dictaduras de seguridad nacional por los años 80. Subsistieron algunas manifestaciones, la guerra centroamericana, etc. Costó en aquel momento 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 en El Salvador, 30.000 en la Argentina, más selectivos. Pero ahí terminó ese neocolonialismo y ahora estamos sufriendo un colonialismo tardío que corresponde a esta variable del capitalismo, a esta variable de la economía financiarizada, a esta hipertrofia del aparato financiero del capitalismo que subordina al aparato productivo y a las grandes corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política, no solo en nuestro sur subordinado, sino también en el norte. Esto es parte. Todos estos episodios que he mencionado son parte de esta guerra híbrida y el caso de Perú es uno de los últimos, cronológicamente hablando, pero uno más. Tengamos en cuenta que estamos peleando, no por derecha, izquierda, no sé, esos términos que vienen de Europa me confunden a veces. Estamos peleando por soberanía. Y lo que se está afectando en Perú es la soberanía, cuyo único titular en toda república es el pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Es un evento importante para el tema del Perú y le vamos a ceder la palabra al doctor Guido Croxatto, que es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, que es doctor que es director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social y es también abogado ayudante de la defensa de Pedro Castillo. Le dejo la palabra a Guido Croxatto. Bueno, gracias por la paciencia. Yo voy a ser breve. A mí me educaron con que si uno es breve, digamos, es más eficaz en general. La destitución de Castillo es nula, se violaron todos los procedimientos constitucionales. Hacer de una discusión procesal una cuestión política es difícil, es una cuestión árida, bastante técnica. Todos los que estamos acá y los que expusieron sabemos que el derecho y la política están indisolublemente vinculados y eso no tiene nada de malo porque el derecho nace a partir de luchas políticas.
Hasta que no hubo una lucha política, la esclavitud era justa. Hasta que no hubo luchas políticas, la segregación de las mujeres era, y en algunos lugares sigue siendo, una norma. Con lo cual muchas veces la reivindicación de la vida política es la reivindicación de la autodeterminación de nuestros pueblos, ¿no? Frente a la supuesta técnica o tecnocracia neutral, neoliberal, que se disfraza como si no tuviera intereses, y los tiene y son muy concretos, pero en general no tienen nada que ver con los recursos, la soberanía de los pueblos de América Latina, ¿no? Que son los pueblos que nosotros defendemos, sea Lula, Evo, Correa, Cristina o Pedro Castillo. Les decía que la cuestión procesal es una cuestión técnica, en algún punto aburrida, árida, gracias, pero es de fundamental importancia. Yo hasta que no me tocó ser abogado de Pedro Castillo, siempre minimicé una frase de Norberto Bobbio, es un politólogo italiano que inauguró la carrera de ciencia política en la Argentina cuando terminamos con la dictadura genocida, y Bobbio tiene una frase que la vengo repitiendo mucho últimamente. Bobbio dice, el corazón de la democracia es el procedimiento. Y a mí siempre me pareció que esa frase tenía sabor a poco. Me pareció que la democracia era o debía ser algo más importante, más intenso, más consistente, más revelador. Y sin embargo, ahora que veo todo lo que se puede hacer en un país, en este caso en Perú, violando simplemente normas procesales, me doy cuenta de la importancia y la razón que tenía Norberto Bobbio cuando afirmaba esto. En Perú se destituyó un presidente incumpliendo la Constitución y el reglamento del Congreso, en una vacancia que no respetó ninguna norma procesal. Y sin embargo, eso no alcanza para generar en los medios mucha atención. Los medios se la pasan repitiendo 3 o 4 tonterías, repiten continuamente lo mismo, y la mayor parte de la ciudadanía puede terminar creyéndolo porque nadie está obligado a saber derecho procesal. Antes en derecho se distinguía el derecho de forma del derecho de fondo porque se entendía que el derecho de forma, es decir, el proceso, de alguna manera era menos importante que el derecho de fondo. Hoy esa distinción desapareció no porque el proceso sea menos importante, sino porque nos dimos cuenta, como decía Bobbio, que la forma y el fondo son igual de importantes. Y que si del otro lado está Fujimori, o Castillo, o Videla, o Pinochet, en cualquier caso hay que respetar las normas del debido proceso. Eso es lo que le da solidez a la democracia. Si no, seríamos nosotros también una pandilla de delincuentes, como el Congreso peruano, que destituyó, violando toda la normativa interna, a un presidente electo. Por eso no se equivoca el presidente mexicano, no se equivoca el presidente colombiano, no se equivoca Xiomara, no se equivoca Evo Morales, cuando apoyan decididamente a Pedro Castillo. Yo les decía, razones de forma hay un montón y son las que nosotros con Zaffaroni estamos planteando en la esfera jurídica internacional. Y voy a concluir en realidad diciendo esto. Hay una abogada que no es adherente a Castillo, indigenista, con la cual hablamos mucho estos meses, y ella me dio muy buenos argumentos para la defensa, tal vez porque no es defensora de Castillo, digamos, ni adherente. Entonces yo le decía, qué curiosidad, ¿no? Que a veces los interlocutores menos pensados son los que brindan los argumentos más prolijos. Nuestros movimientos populares necesitan de cuadros capacitados porque la batalla es muy despareja. En Argentina nosotros lo vemos también, con Zaffaroni lo vemos bien. Los cuadros técnicos a nivel jurídico o a nivel económico muchas veces están comprados por el mercado que paga más que la militancia, que es una cuestión de vocación y compromiso. Pero la verdad, nosotros lo tenemos a Zaffaroni. Yo le puedo asegurar que es un faro de luz en el medio de la tormenta, pero lo que abunda es lo contrario. O sea, la pelea que nosotros damos es una pelea muy despareja. En general, del otro lado, a mí me hacen una pregunta que me da mucha gracia cada vez que viajo por el mundo. Me preguntan, ¿quién nos financia? Bueno, absolutamente nadie. Son los peruanos de bien que se comprometen, se juntan y tratan de que nosotros podamos estar en distintas partes del mundo explicando cuestiones técnicas y tratando de generar una línea clara de acción y de pensamiento acerca de la destitución ilegal del presidente Castillo. Las razones de fondo ya las expuso Zaffaroni hace un momento. Nosotros estamos todo el día pegados repitiendo lo mismo. Castillo, digamos, para Castillo como para Evo Morales lo normal es que estén presos, no que sean presidentes. Lo que las clases racistas de América Latina no toleran es que estas personas salgan de la sierra y tomen el poder, que sean elegidos por una democracia que se convierte no ya en una democracia elitista, sino en una democracia de fondo, donde los pueblos entran en la historia y se empiezan a expresar. En la Argentina eso pasó con el peronismo, en México está pasando hoy con este presidente increíble que tienen ustedes, envidiable la verdad, López Obrador. En Colombia pasa con Petro, otro líder impresionante la verdad, técnicamente quiero decir, pero yo creo que la militancia tiene que tomar también esa formación y prepararse. Correa es otro líder impresionante. Hace 2 semanas estuvimos, una semana, en Buenos Aires. Él está haciendo un programa sobre golpes de Estado en América Latina y tuvimos una charla de 1 hora sobre golpes de Estado en Perú.
estos liderazgos no son casuales, pero necesitan el respaldo de una militancia que además de comprometida esté bien preparada. Porque del otro lado hay un montón de recursos puestos al servicio del mal, voy a decir, para hablar coloquialmente, al servicio de la desigualdad, al servicio del racismo, al servicio de la extracción de los recursos de América Latina que terminan fugados en Europa. Entonces, de este lado, que para mí es el lado del bien, el lado de la soberanía, el lado del antirracismo, de la inclusión de los pueblos originarios, muchas veces el mercado no pone recursos porque no le conviene formar a la gente para defender la igualdad o la equidad o la justicia. No quieren abogados preparados para esto. Entonces dependemos mucho del compromiso y la vocación de una persona como Zaffaroni de repente. Pero no es lo que abunda. Lo que abunda es un ejército de abogados mercenarios, al mejor postor, que están dispuestos a inventar cualquier causa judicial para entorpecer los procesos populares. Y esto sí se conecta con lo que decía Patiño hace un rato, y es el lawfare en América Latina. Una palabra que a mí mucho no me gusta, pero el caso de Castillo es un capítulo más, como decía Zafa hace un momento, de una película que nosotros ya conocemos demasiado bien. Yo antes de conocerlo a Castillo sabía que era inocente, no hacía falta verlo, lo tenía clarísimo. De todas maneras, ya lo dijimos 20 millones de veces, bueno, según ustedes no lo escucharon, nosotros no viajamos a Perú con Zaffaroni para ser abogado de Castillo, fue un accidente. Y tiene que ver con esto que hablamos del compromiso y la vocación. Viajamos con Zaffaroni a Perú porque antes de la pandemia nos habían dado un doctorado como maestro y discípulo honoris causa y nos lo iban a dar. Y justo Zafa iba de Costa Rica a Perú y yo estaba en Argentina y casi se enojó mucho conmigo por teléfono de Buenos Aires porque yo le dije, bueno, no sé si voy a poder llegar y me insultó directamente. ¿Cómo no voy a poder llegar? ¿Me vas a dejar en el aeropuerto esperando? Bueno, la cuestión que al día siguiente me dijo, mejor no hagamos esto porque la pandemia, qué sé yo. Y se demoró 3 años la entrega de ese documento. Y entonces lo fuimos a recibir ahora en enero. Y de hecho estábamos contentos de que íbamos a ir a recibir este reconocimiento de la Universidad de Cusco, un lugar muy representativo, ¿no?, para repensar el derecho latinoamericano, con Castillo como presidente. Nos parecía interesante, elocuente, lindo, y de repente unas semanas antes pasa este desastre del golpe de Estado contra Castillo, ¿no? Fuimos igual, no suspendimos el viaje, y luego fuimos a Arequipa por la altura. Zafa no quiso ir a Cusco, y en Arequipa quedamos varados porque los manifestantes habían roto no sé qué antena en el aeropuerto y suspendieron las operaciones del aeropuerto 10 días. En esos 10 días en el aeropuerto, con el buen humor de Zafa, que lo tiene bastante marcado, pero ya después de unos días estaba un poco inquieto, digamos, se nos acerca gente de la Universidad de San Marcos y nos propone ayudar a acercarnos a los abogados de Castillo, a ver si les podíamos dar una mano o escucharlos. Y es este héroe invisible, este chico, cuyo nombre no voy a revelar hasta que él no tenga ganas. Él insistió, me decía, Guido, bueno, Guido, ¿por qué no hacen esto? Guido. Bueno, y yo le decía a Zafa, y Zafa me decía, no, pero vos bueno, qué sé yo, no sé qué, la cuestión que acá estábamos, digamos. Pero tiene que ver, digamos, no fue un programa esto, sí una convicción, como defendimos Evo Morales. Yo estuve en Curitiba con un pañuelo de Estela de Carlotto que decía Lula libre, que se lo dejamos a Lula en Brasil. Son las mismas, estuvimos con Correa hace una semana almorzando, incluso en Buenos Aires, con Zafa. Es decir, nosotros damos esta pelea en cualquier escenario por convicción. Como decía López Obrador, que me dijo, haces muy bien, estás defendiendo una causa justa, y obviamente lo hacemos por eso. Pero del otro lado me parece importante señalar, dado que estamos en un instituto de formación, quisiera que la conclusión que yo veo con algo de dramatismo fuera la siguiente. Del otro lado hay ingentes cantidades de recursos, corporaciones nacionales e internacionales invirtiendo mucho dinero para que los procesos populares retrocedan. Y del otro lado estamos nosotros en nuestras trincheras resistiendo. Y muchas veces somos 3 o 4 gatos locos que nos vemos siempre las mismas caras en todos los países del mundo. Yo acabo de ver... Recién agarré una revista de Conciencia y acá en el último número hay 4 amigos míos directamente amigos. Entonces me da gracia de que somos siempre los mismos, lo cual me preocupa en un punto, porque tendríamos que ser muchos más, ¿no? Entonces creo que el desafío que tenemos en América Latina es no solo tener cuadros comprometidos, sino gente preparada, consciente de que la pelea es despareja y que hay que darla igual, porque esa es la historia de América Latina, es la historia de la descolonización de América Latina. Siempre fue desigual esta pelea y la seguimos dando por eso, en parte, para emparejar un plano que está muy inclinado. Yendo al caso de Pedro Castillo, está muy claro. Pedro Castillo es un maestro rural que viene de Cajamarca, su familia está exiliada acá. La mujer, que es un amor, me dice siempre, no sé cómo les vamos a pagar todo lo que están haciendo, como si no fuera un honor suficiente para nosotros defender a Pedro Castillo. Digamos, más honor, más alto honor que ese.
Eso fue lo que le dije a Lili en el viaje anterior antes de ver a López Obrador, se lo conté a López Obrador y me dijo, es que haces muy bien, estás defendiendo una causa justa y uno cuando la defiende por principio no está pensando lo que va a pasar, lo defendemos porque a Castillo hay que defenderlo y se acabó. Nosotros tenemos la convicción. Ahora bien, tenemos conciencia de todos los intereses que hay del otro lado. Cuando Castillo gana la elección, se utilizaron para impugnar las votaciones indígenas los mismos argumentos que después utilizaron para impugnar su gobierno, que es el racismo de Fujimori. Había estudios en Lima que tenían un montón de dinero para impugnar todos los votos de los indios que habían votado a Castillo diciendo que eran indios y no sabían votar. Después dijeron que Castillo no sabía gobernar. A mí me alegra, y voy a volver sobre esto porque se dice mucho, incluso parte de la izquierda comete este error. Esto lo hablé con el presidente Petro, no sé si lo persuadí, pero mi posición es la siguiente. A mí me gusta que digan que Castillo no sabía gobernar, porque en general en nuestro país saber gobernar es un desastre. Los que entre comillas saben gobernar son los que hacen pelota a nuestras poblaciones con sus recetas liberales, que supuestamente vienen a resolver los problemas de la economía y lo único que hacen es agravar una y otra vez y empobrecer una y otra vez y endeudar una y otra vez a nuestros países. Argentina es un perfecto ejemplo. El presidente anterior dijo que venía con el mejor gobierno de los últimos 50 años, que iba a generar pobreza cero, y lo único que dejó fue un tendal de pobreza y una deuda impagable que Argentina al día de hoy no puede resolver. Y además hay una causa judicial y nadie llama, como decíamos hoy en una entrevista en La Jornada, nadie llama a declarar a estos imputados porque son sectores con poder y tienen decenas de estudios jurídicos multimillonarios. Y Castillo no tiene a nosotros trabajando de honores. ¿Me entienden la diferencia? Le estamos poniendo la espada. Obviamente yo creo que el compromiso termina siendo mucho más valioso y técnicamente más riguroso que un estudio que defiende algo porque le están pagando simplemente. Evidentemente no hay el mismo compromiso en esa causa. Pero no podemos dejar de pensar que la formación de nuestros cuadros se tiene que expandir y que no nos va a alcanzar en las batallas que hay que dar y que va a haber que seguir dando con estar en la calle comprometidos, que me parece el primer paso y fundamental. Además, hay que prepararse, hay que formarse, hay que tener un juicio muy afinado y muy crítico, como decía Patiño hace un momento, para entender que no podemos depender de la buena voluntad de que aparezca Zaffarón y nos dé una mano, porque del otro lado hay 10 que están, como decíamos antes, cobrando sumas millonarias para inventar falsedades y entorpecer con cualquier excusa los procesos populares. Es verdad lo que decía Patiño, yo cuando lo veía a Correa levantando él mismo los platos de la mesa, uno se da cuenta qué calidad de persona es. O yo cuando Castillo me ofrecía agua de un bidón y se disculpaba en la prisión, uno se da cuenta con qué persona se está lidiando. Son los referentes del pueblo por algo, el pueblo los elige por algo, porque esa calidad humana se ve, la de Castillo, la de Evo, la de Lula, la de Correa, eso se nota, digamos, no hace falta leer mucho. Lo que nosotros necesitamos en el caso de Castillo es hacer prevalecer el derecho, y con esto termino en serio. En un informe de una constitucionalista, ella decía, de todas las salidas jurídicamente posibles, la única políticamente viable es, bueno, decía llamar elecciones en Perú. Y yo creo que a nosotros como abogados no nos compete el rol de analistas políticos. Nosotros somos abogados, los analistas políticos harán otra cosa. Nuestro rol es decir qué es lo que corresponde jurídicamente, conforme a derecho. Sea políticamente viable o no, porque con ese eufemismo entonces, digamos, el derecho no tiene ningún sentido. Hagamos siempre lo que es viable, con cualquier excusa. Eso se llama análisis económico del derecho, para decirlo técnicamente, que es un enfoque que hoy está de moda en las facultades de derecho. Y eso es muy peligroso porque es el abandono de los principios rectores de la justicia social en las aulas de abogacía, que es un problema pedagógico que no viene a cuento ahora, pero que tiene que ver con la deformación creciente de nuestros abogados, que cada vez pronuncian menos la palabra justicia y más la palabra interés, mercado, costo de transacción, costo de transferencia y toda esta tontería. Vamos perdiendo el lenguaje jurídico y se van poniendo el lenguaje económico también al interior del derecho, lo cual implica resignar los principios de la justicia social. En definitiva, que la justicia desaparezca de la órbita del derecho, lo cual es muy, muy grave. Por eso nosotros reivindicamos la filosofía del derecho. Pero les decía que hablaba de las salidas jurídicamente posibles y las políticamente viables, pero nosotros como abogados no somos analistas políticos y nuestro trabajo es decir qué es lo que corresponde jurídicamente. Y en el caso de Castillo lo que corresponde jurídicamente es la restitución de un presidente que está mal destituido, violando las normas del debido proceso. Y esto incluso si lo quieren vacar, ¿entienden? Incluso si quieren vacar a Castillo lo tienen que hacer conforme a derecho, no violando el procedimiento constitucional. Con lo cual yo no veo ninguna otra alternativa más que la restitución del presidente Castillo, incluso en el peor escenario que sería el de una vacancia. Lo tienen que hacer conforme a derecho. Nosotros en Argentina, Videla, que cometió crímenes gravísimos, a diferencia de Castillo, que está preso por defender la soberanía de sus recursos, básicamente, y de su población, pese a los delitos gravísimos que cometió Videla, se lo procesó de acuerdo a las leyes del debido proceso, no se le violó ninguna garantía. A Castillo le corresponde lo mismo que a cualquier persona. Eso es la igualdad ante la ley y el debido proceso. No es muy interesante políticamente esto, pero hay que decirlo. Y a Castillo se le violan todas las garantías
no puede ni comunicarse por teléfono con su familia, lo cual es un papelón. Y todos los líderes de América Latina debieran decir algo claramente en vez de mirar para otro lado. Por eso para nosotros siempre es un placer escuchar al presidente de México o al presidente de Colombia, que son en este momento los que hablan claro en esta materia. Uno no puede ser cómplice de una dictadura que ya asesinó 70 personas, que manda tanques a la universidad, que censura Amnistía Internacional. Y termino con un ejemplo. En el Congreso de Perú, uno de los congresistas que destituyó a Castillo por supuesta incapacidad moral, es decir, yo asumo que este congresista tiene la capacidad moral para tomar esa decisión, fue ministro de la dictadura de Fujimori y fue el ministro de Salud que llevó adelante la esterilización forzada de cientos de mujeres indígenas. Esa persona hoy es congresista en Perú. Cometió delitos tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma y no está preso, está libre y es diputado en Perú. Y además votó la destitución arbitraria del presidente Castillo. Es el reino del revés lo que sucede en Perú. Lo que pasa es que los medios no informan y ahora el rol nuestro como abogados, además de todo, es informarle a la ciudadanía lo que está pasando en Perú. Informarle lo grave que es. Mujeres de AMPAEF, que son víctimas de esterilizaciones forzadas, me vinieron a ver en la Argentina, no en Perú, en la Argentina, para ver si le ayudábamos a encontrar un pedazo de justicia que no encuentran en su país. Evidentemente es demasiado grave lo que sucede en Perú, está vinculado al racismo naturalmente, y no quieren perder negocios que vienen de la dictadura de Fujimori y no quieren una nueva constitución que reconozca la cuota indígena y la representación de los pueblos originarios en el Congreso peruano, que hoy es un grupo racista que hace negocios de espalda a la sociedad, para resumirlo. Lo notable es que el Congreso peruano está desaprobado por el 90% de los peruanos, con lo cual no se entiende quién está gobernando en Perú. Eso lo dejo a criterio de ustedes, para que quién demonios gobierna ese país. Si hay un 92% de desaprobación y la Cancillería le acaba de pedir $3 millones al Ministerio de Economía peruano para mejorar la imagen de Boluarte en el exterior, ¿no? Pero le podríamos decir que ni con 3 ni con 10 millones va a tapar los 70 asesinatos, porque el pueblo peruano no va a olvidar lo que están haciendo con él y creo que va a volver a reivindicar, como en Brasil o como en Bolivia, su soberanía y sus derechos, y yo soy optimista en ese sentido porque creo que el pueblo no se equivoca y tiene bien claro, sepa derecho o no, que acá se está cometiendo una injusticia muy grave contra Castillo, contra su familia y sobre todo contra el pueblo que se ve representado en la figura de Castillo, que es el que está protestando en las calles, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas ya en la red. Las va a formular Carmen y le vamos a pedir a Guido que las empiece a responder. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Cuál es la salida express, Guido, para esa clase de colisión constitucional del sistema presidencialista y parlamentarista de Perú? Genérico. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es una salida express? Bueno, Zaffaroni siempre remarca que la constitución apócrifa y neoliberal además hace impracticable el gobierno político en Perú y genera inestabilidad más allá de quién esté gobernando. La salida es una nueva constitución, que es lo mismo que dice Castillo, y es lo mismo que dice la ciudadanía. Quieren una nueva constitución que termine con esta constitución apócrifa y neoliberal. Es decir, una asamblea constituyente, me parece, que defina al pueblo qué régimen quiere tener, si quiere un sistema presidencialista o parlamentario, si quiere una justicia independiente o quieren esto que tienen ahora. En Francia hubo protestas, no murió nadie. En Perú hubo protestas más pacíficas que en Francia, 70 personas asesinadas. Entonces la conclusión es que la vida en Perú vale menos que en Francia, punto uno, y además que la vida en Perú también se divide dependiendo de qué parte de Perú seas. Si vos sos de la sierra, un cholo, un indio, tu vida vale menos, pero si hubieran muerto 70 personas en Miraflores, este gobierno hubiera volado por el aire. Con lo cual es un claro ejemplo de racismo. Por eso es tan importante que López Obrador y Petro remarquen esto. Hay 70 personas asesinadas en Perú por salir a manifestarse, con balas de goma a menos de 1 metro de distancia cuando tienen que ser 70 metros de distancia los perdigones, a pibes de espaldas que se estaban refugiando atrás de un árbol. Es decir, son crímenes gravísimos lo que está sucediendo en Perú. A mí me resulta desopilante que algunos gobiernos, entre una larga lista de comillas progresistas, elijan mirar, no sé, están todos escondidos abajo de la mesa, no sé, pero tarde o temprano esto se termina imponiendo, digamos. Siempre, en todas las causas de derechos humanos, siempre hay alguien que va primero y hay alguien que va perdiendo el miedo en el camino y se anima después. Pero los presidentes tienen una responsabilidad mayúscula y los presidentes progresistas mucho mayor. Con lo cual un progresismo que mira para otro lado, privilegiando negocios por sobre los derechos humanos en Perú, me parece que está cometiendo un error grave. Pero yo diría que una asamblea constituyente, que es lo mismo que está pidiendo el pueblo peruano, ¿no? Gracias. El equilibrio de poderes contra los poderes fácticos, tú has hablado mucho de esto, Guido. ¿Cómo hacemos para
revertir esto? Bueno, nosotros venimos, hay dos puntos que me gustaría señalar. Hay una doctrina liberal clásica, sistema de pesos y contrapesos. En teoría, la división de poderes se sostiene bajo esta idea de que los pesos se controlan y contrapesan entre sí. Hace 2 siglos esta era la idea básica del liberalismo. Hoy esto está en duda, más bien parece haber un desbalanceo entre los poderes y cada poder está cerrado sobre sí mismo. El Poder Judicial toma decisiones políticas, el Congreso pierde funciones. Es decir, que estamos en una crisis que va más allá de Perú. Hay un diseño institucional que viene de la modernidad que ya no se sostiene y que tenemos que pensar de nuevo. Y en ese marco se piensa la legitimidad del Poder Judicial. Y acá viene el segundo aspecto. Hay una objeción contramayoritaria al Poder Judicial, que es una objeción histórica. En principio tenía sentido porque el Poder Judicial era el único poder de los 3 poderes del Estado que no tenía origen democrático, pero su objetivo era preservar los derechos de las minorías frente a las mayorías que dominan en los otros 2 poderes que tienen elección popular directa. Yo creo que esto tuvo sentido hace 200 años, pero hoy el Poder Judicial está utilizando esta objeción contramayoritaria no para preservar a las minorías, sino para entorpecer cualquier avance social de las mayorías. Es decir, han desvirtuado este origen antidemocrático que tuvo un sentido en el liberalismo clásico hace 200 años y hoy, en el siglo XXI, ya está desdibujado y termina fungiendo como ariete antidemocrático, antipopular. La ley de medios en Argentina es un buen ejemplo, pero me imagino que ustedes en México tienen otros. Esto de la objeción contramayoritaria, que tuvo un sentido en el liberalismo conservador hace 200 años, hoy ya no funciona y termina siendo el escudo del Poder Judicial para frenar cualquier avance social de las mayorías. No en nombre de los derechos de las minorías que nadie amenaza, sino para preservar privilegios de las minorías. Y ahí hay una diferencia entre un derecho y preservar un privilegio. Son 2 categorías diferentes. Yo creo que los poderes judiciales en América Latina pasaron de conservadores a preservar privilegios de minorías y a estar cooptados por algunos sectores. Y ahí es donde el lawfare o la persecución judicial contra los líderes de América Latina, es decir, la instrumentalización de la justicia para entorpecer proyectos populares, cobra sentido. Si lo analizamos de esta óptica anterior, evidentemente el Poder Judicial va a ser el brazo armado para entorpecer los avances populares. Tenemos que pensar qué diseño vamos a proponerle a las futuras generaciones para que la democracia se consolide, ¿no? Gracias. Y esta última, estas vienen de Perú, de algunas reflexiones. El Cristiano Sanín Martins, que fue el abogado de Lula, demostró en un recurso a la Suprema la intencionalidad política, el interés político en el caso de Lula y se defenestraron a los jueces. Y hoy día esos jueces están en el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasaría en Perú con los abogados? ¿Cómo podría usarse eso ahora en el caso de Castillo? Demostrar un interés político, demostrar la parcialidad de los jueces de hoy. Creo que al violar las normas que tienen que hacer valer, ya hay falta de imparcialidad de parte de los jueces. Se violaron normas del debido proceso, con lo cual los jueces que terminan validando esto son responsables políticos también, son pasibles de juicio político. El Tribunal Constitucional incumplió la Constitución, adelantó opinión, los congresistas vacaron un presidente sin respetar el reglamento y sin los votos necesarios. Todo esto genera responsabilidad política por lo menos. Con lo cual yo creo que va a haber un proceso democratizador donde todos los que hayan cometido un delito o una infracción constitucional que tengan que ser responsables por eso. A veces cuando baja el apasionamiento de la discusión política y se permite una discusión más técnica, esto se vuelve más sencillo. Las violaciones al debido proceso en el caso de Castillo son muy graves, son muy exageradas, digamos, son muy torpes. Con lo cual me parece que lo único que hace falta es que baje un poco la animosidad de la discusión y se cotejen cuáles son las normas, qué es lo que sucedió, y yo creo que falta poco para que algún tribunal diga, bueno, independientemente de si había que vacarlo o no a Castillo, claramente no se respetó este artículo, este otro y este otro. Con lo cual, independientemente de si había que vacarlo, se lo hizo de manera inconstitucional, con lo cual la vacancia es nula, como todo acto inconstitucional, con lo cual en todo caso habría que restituirlo, volver las cosas al estado anterior y juzgarlo nuevamente, pero con un juicio justo. Yo creo que esa es la única salida legal. No sé cuál es la que van a encontrar, pero a mí no se me ocurre ninguna otra que sea constitucional.